Te vas a reír, me vas a putear. Fíjate en qué vengo a terminar. Siento una gran admiración por Macri. ¿Cómo? Aunque te parezca mentira, pensándolo bien, porque esto hay que pensarlo en profundidad, me ha nacido una admiración por Macri que vos no lo vas a entender si no te lo explico en detalle. Y te lo voy a explicar porque realmente te puede pasar a vos lo mismo si, claro, si te ocurre pensar como a mí se me ocurrió pensar. ¿Te lo cuento? Claro, es natural que vas a pensar, este viejo está loco, ¿Cómo va a decir esa semejante barbaridad frente al avasallamiento y al desastre que está haciendo este impresentable? Este viejo debe estar piantado o se debe haber olvidado de tomar la pastilla. Y sí, si vos analizaras las cosas de la manera que yo las vengo analizando, porque yo estoy ocupado las 24 horas del día nada más que en analizar estas cosas, y entonces eso a mí me obliga a una revisión minuciosa de todo y cada uno de los detalles que suceden. Con estas elecciones, por ejemplo, cómo se ha venido trepando en el poder, que empezó con un poder aparentemente deslucido, un poder agarrado con alfileres, y cómo ha ido construyendo poder, y cómo se ha ido asentando en la opinión pública nacional e internacional. Y vos decís, bueno, pero no tiene asidero. Y si lo ves desde la óptica que lo ve todo el mundo en Argentina, no tiene asidero bajo ningún punto de vista. Pero si vos hicieras un análisis pormenorizado de todo y cada uno de los detalles que ahora vamos a analizar hoy, y vos vas a concluir conmigo que sí, que tengo razón, que Macri es un espécimen digno de analizar. Che, pero eso de admirar a Macri es como pegarse un tiro en el pie. Yo no sé de dónde le podés encontrar vos admiración a ese tipo. Es seguro que me vas a preguntar. Entonces yo te digo con calma, fíjate vos una cosa. La derecha oligarca argentina era una bolsa de gatos hasta hace un par de años. Los tipos que se peleaban entre ellos, que no juntaban 10 tipos juntos, que no tenían posibilidad ni más remota por ninguna forma y de ninguna manera de llegar a ningún poder realmente importante. Estaban los radicales por un lado, la Carrió por otro, Pino Solana por otro, qué sé yo, todo era un menjunje sin ninguna posibilidad de ni siquiera soñar. El único poder constituido que tenía la oligarquía argentina era un reducto de exquisitos, de cholulos, de petimetres, en fin, de tipos de la rancia aristocracia que se había refugiado en el poder capitalino, o sea, en la tilinguería. Era lo único que tenían como poder absoluto y del cual ellos señoreaban con el aspaviento de que ellos eran la única verdad del futuro y se habían erigido en los censores de todo lo populacho, de todo lo que ellos denominaban el populismo, o sea, lo bajo, lo despreciable, lo descartable de nuestra sociedad. Claro, y vos decís, bueno, pero ¿y cómo esa gente puede acceder al gobierno? Pensábamos todos los peronistas, que somos supuestamente los dueños de la verdad absoluta. Y nosotros confiados, como todo improvisado, como todo tipo que no tiene consistencia en nada que realmente trascienda. Te estoy hablando del peronismo actual, no te estoy hablando del peronismo clásico de Perón. Estaban en la pavada, o sea, en la pavada, las reuniones festejando, saltando, bailando, que sí, que sí, que sí, que no. O sea, estábamos confiados como todo improvisado,
que logra un determinado triunfo, un determinado posicionamiento de casualidad, sustentado en una corriente de bonanza que no obedecía a la inteligencia, sino a esas naturales consecuencias que a veces pueden tener las etapas cíclicas de un accionar político. Y entonces nosotros teníamos esa confianza, como te digo, de que no teníamos un enemigo organizado al frente. Y eso nos llevó a una etapa de soberbia, a una etapa de encasillamiento, a una etapa de selección de los mejores nuestros y a una etapa de una apertura hacia una corriente juvenil que impetuosamente necesitaba un espacio. Y se le dio ese espacio, pero no se le preparó para que asumiera ese espacio con la responsabilidad que requería la hora y la necesidad por la que estaba transitando el país. Che, pero eso de admirar a Macri está medio complicado, o sea, no hace a nada que realmente pueda convencer a nadie de que un tipo que es un gran peronista admire a un tipo que representa a la extrema derecha, la oligarquía argentina que está haciendo pelota al país. Y es natural que pienses así, pero yo te voy a explicar lo que me importa de Macri y lo que es una gran lección para mí, y debe ser una gran lección para el peronismo. Macri no pudo haber llegado nunca al gobierno si no tuviera una buena organización. Y esa organización, ellos son extraordinariamente efectivos. Ellos han logrado el milagro, porque lo que han logrado es un milagro, de unir a una fuerza completamente dispersa y antagónica, porque entre ellos son una bolsa de gato. Y han logrado el milagro de acceder al poder y de consolidar el poder. Eso te habla de una estrategia de la cual nosotros carecemos. O sea, nosotros siendo una fuerza superior en todos los órdenes, desde el filosófico, doctrinario y realmente como opción de gobierno, somos absolutamente superiores en todos los órdenes porque respondemos a las necesidades y demandas de las grandes mayorías. O sea, nosotros somos una verdad casi absoluta, pero carecemos de los fundamentos para que esa verdad sea puesta en vigencia y que nosotros tomemos no solamente el gobierno, nosotros tomemos el gobierno y el poder para producir el milagro que significa gobernar para la gran mayoría y producirle, no solamente gobernar, y producirle los resultados que esas grandes mayorías anhelan, necesitan y merecen. Entonces, Macri para nosotros debe ser no una imitación en lo que está haciendo, que eso es aberrante, sino en la manera de organizarse, en la manera de repartirse la torta. Esa es la verdad en la política. Entonces ahí nosotros donde tenemos que abrevar en el ejemplo que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos un gran egoísmo de nuestra egocentría. Nuestro ego es nuestro mayor enemigo y es el fulminante que destruye todo nuestro accionar. Lo que nosotros debemos analizar es que el accionar de ellos debe haber sido diagramado en alguna agencia de publicidad, o sea, de marketing, porque ellos toman todo como un mercado. Entonces ellos, posiblemente en un diario, en un periodista avesado, lo que ustedes piensan, pero yo me inclino más por una agencia publicitaria, que han hecho un estudio del mercado. O sea, ellos van a cuántos consumidores hay para determinado producto. Entonces, cuando primero determinan o localizan el consumidor, o sea, el mercado, cuánta gente puede comprar tal cosa. Entonces ellos detectaron que el mercado argentino, del 100% del mercado político, el 50% más o menos es del peronismo inamovible, de distintas facetas y corrientes, pero ese 50%. El otro 50% estaba en banda, desorientado. Entonces, cualquier tipo estratégicamente que conoce publicidad sabe que hay un potencial de un 50% que se le puede vender un producto. Ahora, ¿cómo se le vende? Y preparando, empaquetándolo, armonizándolo, planificando una estrategia mercantil, o sea, una estrategia de penetración
a través de la publicidad, del ordenamiento, de la estrategia que se utiliza en la mercadotecnia. Y ese fue el primer trabajo que hizo Macri y su gente, porque convengamos que ellos son profesionales, ellos son empresarios, todos, casi todos los que operan junto a Macri es gente que maneja el marketing. Entonces ahí empieza la primera enseñanza nuestra. Ellos detectaron un mercado que el 50% estaba en banda. Entonces le presentaron un proyecto, buscaron la figura, crearon la imagen, el círculo rojo. ¿Quién era el círculo rojo? Eran ellos. O sea, es la mafia, es todo el mercado internacional, la banca, todo eso. Ese es el círculo rojo. Nunca dijeron quiénes eran. Y entonces lo dejaron ahí entre. Pero eso fue diagramado así. Entonces, ese 50% es el que lo llevó al mercado. Entonces se ocuparon ellos de estratégicamente organizar ese 50%, que era una bolsa de gatos, vuelvo a repetirlo, políticamente hablando. ¿Qué le dieron? Plata. O sea, compraron voluntades. Primero no tenían partido político, fíjate. No tenían la estructura para colocar el producto. Lo primero que encontraron era cómo lo envolvían, o sea, la presentación del producto, que es aparte de la mercadotecnia. Un producto puede ser muy bueno, pero la presentación es tan importante o más que el producto en sí. Un producto tiene que tener una envoltura, una preparación, una presentación para que la gente compre. No tenían. Compraron, alquilaron, rentaron un partido político, la Unión Cívica Radical, que tenía presencia en todo el país. Ese fue el empaquetamiento. ¿Cuánto costó? No importa, ellos tenían suficientes recursos como para comprarlo y para ofrecer a cambio determinadas partes de una torta que era. Ellos sabían que la torta significaba el 100% del poder, porque al llevar al gobierno los tenían para repartir, que es lo que están haciendo ahora con los radicales y todos aquellos que medio gritan. Aquel que grita un poco, ¿cuánto más querés? Hay gente que no entró a eso, por ejemplo, Massa, hay una gente del peronismo, muchos del peronismo entraron, los compraron. Otros no entraron porque eran díscolos, entonces no se sometieron a las estrictas directivas de la mercadotecnia. Fíjate vos cómo va tomando forma la cosa. Ese mercado cautivo le aseguraba un 40% de los consumidores. O sea, ellos estaban muy cerca de lograr el ideal, igualar el 50% que tenían los peronistas, que eran el 50 y tantos %. Pero ese 40% que ellos habían detectado como mercado consumidor de lo que ellos vendían, el producto que vendían, era suficiente, porque ellos iban a trabajar no en acrecentar el mercado, que era imposible que creciera, sino en desgastar, dividir, erosionar al 52%, 55% que era el peronismo. Entonces, ¿qué hicieron? Primero captaron la mayor cantidad de peronistas posible, los compraron. Y la segunda, los dividieron. Usaron una estrategia de pelea, de enfrentamiento, en fin, de todo lo que vos conocés. Financiando, en fin, tratando de dividir a esa enorme cantidad de 50 y pico % que era el movimiento peronista unido. Entonces, producen los enfrentamientos financiados y a través de los medios de comunicación, que son los grandes, los grandes promotores, los grandes fogoneros de toda la división del peronismo. Entonces mirá vos cómo van armando ellos su estrategia mercantil, o sea, políticamente mercantil en lo económico y en la concepción. Entonces fíjese qué claridad está lúcido, definido. Argentina es el mercado, la política es el producto. Y entonces hay que trabajar con el producto en el mercado. Ahí ya está. Ahora, trabajar. Y conforman determinados posicionamientos, comprometen a los sectores más importantes que tienen control absoluto de todo. Por ejemplo, los medios de comunicación son los primeros asociados.
los periodistas son los que se pliegan al movimiento, y entonces ahora necesitaban la parte legal, porque ellos tenían que hacer un trabajo sucio. No era un trabajo de belleza, de explicar proyectos, no tenían proyectos ellos. Ellos tenían que hacer un trabajo sucio de desprestigiar a ese 52%, que eran su enemigo. Entonces, para eso, ¿qué cuentan? Con los jueces y fiscales que los compran. O sea, todos los jueces que habían sido funcionales prácticamente al gobierno anterior se pasan a la resistencia. O sea, son fuerzas compradas para conformar que ese producto que ellos iban a ofrecerle al mercado superara en calidad y en prestigio a todo lo que había en oferta de la gran mayoría, que era el populismo. El populismo entonces pasó a ser cuestionado, pasó a ser corrupto, pasó a ser llevado al extremo de ser una opción vergonzante. Se dedicaron a localizar personajes que ellos podían contar para exponerlos, provocarlos y exponerlos, o sea, con la corrupción, que no era muy difícil encontrarlo. Entonces, fíjense qué trabajo fueron organizando, de tal manera que al presentar el producto ellos como opción, presentaron todo el desastre, el desorden, la bajeza, lo negativo, lo que era cuestionable, que era toda la corrupción y todo el gobierno anterior. O sea, sacaron de todos los lugares, que en cualquier lugar hay porquería, hay corrupción. Entonces, ellos específicamente, los periodistas, hicieron un trabajo fino, sobre todo la Nata hizo un trabajo muy profesional, que trabajado con los medios de comunicación masiva, con el poder ya en las manos, porque tenían el poder, no solamente el gobierno, tenían el poder. O sea, los servicios de inteligencia le manejaban información, escuchas telefónicas, todo lo que ellos necesitaban para consolidar el avance, la colocación del producto en el mercado que era la Argentina. Por lo tanto, como ves, te estoy presentando todas las opciones que se dieron. O sea, no fue una sola cosa, fue una construcción minuciosamente hecha con inteligencia y con sistema. No es una voluntad que salimos a reunir. Ellos no hicieron ninguna concentración de 50 ni de 100.000 personas, como nosotros hacíamos. Nosotros llevábamos los bombos, las banderas, los carteles y bailábamos. Ellos hicieron una construcción en la oficina, en las oficinas, en los lugares donde realmente el poder se podía controlar y manejar, porque lo que ellos estaban haciendo era infalible que les fallara. Acá está la construcción. Entonces, para nosotros esto tiene que ser una enseñanza. Y más allá de la bronca y de todas las cosas que vos tengas y que lo que putees y que todo, nosotros debemos ver cómo actuaron, cómo hicieron posible una unidad impensada 2 años antes. Nosotros llevamos 60 años tratando de unificar al peronismo y ellos en un par de años mirá lo que hicieron. Esto tiene que dejarnos una enseñanza, y nuestra gente, o sea, los que trabajan en fogonear un proyecto de unidad, no tienen la puta idea de manejar esto como si fuera un producto, un mercado, y mirá los resultados. Para ser gráfico, te lo planteo así, ellos tomaron un sector del clientelismo, de la población que compraba en el mercado de la esquina, en el almacén, en el kiosco, y lo llevaron a que comprara los productos empaquetados por ellos al supermercado. Se aseguraron que esa clientela del 40 y tantos % que eran ellos, compraran en un solo lugar. ¿Qué le dieron? Y bajaron el producto al máximo, se atrajeron a la gente y la envolvieron con una presentación que nosotros no teníamos. Nosotros presentábamos las cosas así nomás, envueltas en papel de diario. Ellos le dieron un contenido, le pusieron cintitas, le pusieron etiquetas, la presentaron como una cosa infalible. Y además presentaron, a nosotros nos dibujaron ellos una maledicencia, una maldad, una perversidad, una delincuencia, nos instalaron ellos la delincuencia dentro del peronismo. O sea, nosotros no sabíamos
Sí, no es que no sabíamos, nunca nos habían dicho que dentro de nuestras filas, que nosotros respetábamos porque eran institucionalizados, había una cantidad de delincuentes. Unos serán ciertos y otros son inventados, pero nos pusieron en el mercado de oferta toda la miseria que nosotros teníamos bajo la alfombra. O sea, la plata que nosotros habíamos buscado para hacer política a través de los peajes, esto la sacaron con sus jueces y fiscales a la oferta, a la vidriera pública. Mirá qué habilidad tuvieron, o sea, y nos sacaron fotos, y hicieron películas, y, en fin, todo muy bien organizado, todo muy bien estructurado, para que ese 52-54% que era al que estaba destinado a erosionar, frente a todo eso se fuera dividiendo más. Y intencionalmente los nuestros, esos que se dividían, los fogoneaban. O sea, por alguna forma le daban porciones de pedazos de poder o de posibilidades, los llamaban a la televisión, y hacían que chocaran con nosotros mismos, que nos peleáramos entre nosotros. Ahí venía Julio Bárbaro, que hablaba mal de Cristina, ahí venía Urtubey, que decía que Cristina había sido no sé cuánto, en fin, los llevaban a la televisión, los llevaban a cenar, en fin, los llevaban a la casa de gobierno, los invitaban a asados en la casa, en Olivo, no sé, y entonces los largaban después a los medios de comunicación nuestros, para que difundieran la bronca entre nosotros. O sea, lo que nunca se debió hacer, hablar mal de los nuestros entre nosotros, ellos tuvieron la habilidad para ponerlo en primer plano y explotar eso al máximo. Venían los periodistas insidiosos. Fíjate vos, por ejemplo, La Nata, o las entrevistas que hacía La Nata, o las entrevistas que hacía qué sé yo, Nelson Castro. Fíjate cómo insistían a que hablaran los peronistas de los otros peronistas. Y nosotros, como Chorlito, estábamos cayendo en la desintegración de nuestras fuerzas. ¿Qué me contás? Todo eso es en el espectro. Además, se compró todo lo que se compraron en el Congreso, compraron leyes, compraron diputados, compraron senadores. Cueste lo que cueste, ellos tenían... Eso te demuestra que tomaron el poder. Si ellos sacaron las leyes que querían, pusieron a la gente en el lugar que querían, pusieron jueces como querían, pusieron jueces en la Suprema Corte, pusieron todo comprando, pagando. Y se hicieron del poder. Y cada vez se van consolidando más. Esta elección que acaba de pasar te demuestra que este argumento que estamos desarrollando es la medida exacta de cómo acciona Macri y su banda de forajidos. ¿Qué me contás? ¿Qué vos antepondrías como argumento válido para contrarrestar lo que se está diciendo en este momento? ¿Cuál es tu argumento? ¿Juntar 20, 50 mil personas en Parque Centenario? ¿Juntar en el estadio de Sarandí 30.000 personas? Hacer un tuit, qué sé yo. Fíjate, ahora vienen, por ejemplo, otras puestas más en escena. Los juicios por jurado a Jaime y a Vudú. Es todo parte del operativo de esto que yo te estoy hablando, de la manera de manejar los hilos del gran teatro de titiriteros. Ahora bien, pasémonos al otro lado del mostrador, a ver qué estamos haciendo nosotros, qué vos has oído, porque esto es muy importante, de los nuestros, cuál es el proyecto que tengan para lograr la unidad del peronismo. Vos sabés que la unidad se puede hacer, o sea, la unidad del peronismo no es ningún misterio. Son 4 o 5 personas las que están obstruyendo que se realice esto. Entonces, si hay 4 personas entre una cantidad de un 65-60% de gente que está en el ideal del peronismo, y 4 o 5 son los que interceden para que ese milagro, esa posibilidad no se realice, quiere decir que hay falta un trabajo
de inteligencia. O sea, no es que falta trabajo de voluntad, que yo la voy a convencer a Cristina, que acepte a Randazzo, que acepte a Massa, que no, eso es una cuestión de matemática y una cuestión de inteligencia, no es nada más. La unidad del peronismo no se ha dado porque los peronistas somos muy brutos, la verdad, y somos muy yoístas, muy soberbios, muy dueños de verdades reveladas que no tienen tal, que no son peronistas al pedo, no han entendido ni entendieron nunca lo que es Perón ni su doctrina. O sea, la culpa no es de nadie más, ni de Maneto, ni del imperialismo, no, la culpa es de cuatro más, te oigo, 4 personas más que el peronismo no se haya unido todavía. Y vos me digas, bueno, pero ¿qué? ¿Es tan fácil? A ver, sí. Yo la veo más que fácil, la veo como una posibilidad de inmediato hacerlo. Si hubiera aparecido, si ya apareciera una persona que entendiera esto que estamos planteando hoy, ya estaría en vías de realizar el que sería un milagro para muchos, y para nosotros, los que realmente vemos lo que pasa, sería cuestión de un trámite, de un trabajo de concientización, y a ver cuánto cuesta en la parte de la gran torta, porque acá no hay ningún misterio filosófico ni ningún misterio doctrinario que pudiera ser el que nos divida, porque emocionalmente yo soy peronista mejor que aquel otro peronista. Acá es cuestión de pedazos de la torta. Y entonces, mientras no haya un tipo independiente de todos, escuchen bien, independiente de todos, que no esté ni con Cristina, que no esté ni con Randazzo, que no esté ni con Urtubey, que no esté ni con Massa, ni con Barrio Nuevo, ni con nadie, un tipo independiente del peronismo, que pueda hablar con todos y que le diga en la cara, sí, bueno, ¿qué es lo que vos querés? ¿Qué parte de la... Acá tenemos una torta. ¿Qué parte de la torta tenés? ¿O querés? Y cada uno se va a espantar cuando se le pregunte eso. Pero entre peronistas no hay cornadas. O sea, vamos a hablar en calzón quitado. ¿Vos querés ser algo en el futuro o querés conformarte como ahora, como Massa, por ejemplo, que va perdiendo influencia y que se va a quedar al final en la estacada, como está quedando, ya perdió ahora? Y así les va a pasar a todos, porque cuando vos no tenés nada para repartir, y estás jodido, vas perdiendo fuerza. Entonces, ahora tenemos el 100% de la torta. Nosotros los peronistas la tenemos completa la torta. Ahora hay que ponerle arriba una mesa la torta. Te vuelvo a repetir, el que puede hacer eso no puede ser un tipo que esté con Cristina, no puede ser un tipo que esté con Randazzo, no puede ser un tipo que esté con De la Sota, no puede ser un tipo que esté con Barrio Nuevo, no tiene que estar con nadie, porque si no, no sirve. O sea, si no, va a privar el amigo, tiene que ser un tipo independiente. Que los hay, y con capacidad e inteligencia para hacer este análisis mayor que este que se ha hecho hoy y en profundidad. Y ese tipo, ese personaje, si es una sola persona, no crea que puede ser un grupo. Vuelvo a repetirlo, que no esté ni con Cristina, ni con Barrio Nuevo, ni con Boyano, ni con Urtubey, ni con Massa, ni con nadie, ni con Pichetto, ni con nadie. Tiene que ser un tipo independiente, que sea peronista en serio, que no tenga posibilidad de meterle a nadie el dedo, porque cualquiera le pueden meter el dedo. Tiene que ser, hay quien pudiera hacer eso. Poner la tortera en una mesa y decirle, bueno, muchachos, acá vamos a tomar el gobierno y el poder. Acá vamos a tomar el gobierno y el poder. Escuchadme bien lo que estoy hablando. El gobierno y el poder. ¿Querés participar o no querés participar? ¿Quién se va a negar para ser parte del gobierno? ¿Quién se va a negar a ser Sanz? ¿Quién se va a negar a ser Lacarrió? ¿Quién? Porque fíjense, Sanz no aparece, pero Lacarrió, Gorrilla Larreta, en fin, todo el grupo le dieron un pedazo de la torta. Está más que claro. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Por eso
Yo te digo que yo soy un admirador de Macri. No, en un video no se puede explicar en detalles tantas cosas. Es posible que tenga muchas cosas que diga durante este video, tenga que cortarlas para que no sea tan largo. Pero aquí está la cosa, aquí está explicado en detalles cómo se puede lograr el milagro de la unidad para hacer gobierno por 100 años.